Hola amigas, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y es que siento que me fui demasiados días, pero tuve la oportunidad de disfrutar de la familia y necesitaba ese respiro, amiga. Hace unos días fui a la ciudad de Acapulco y estuve pasando por lugares donde yo trabajaba y la verdad estuve pensando que en ese entonces trabajaba mucho tiempo y bueno, actualmente tengo la bendición de poder dedicar más tiempo a mi familia, a mi hogar y la verdad doy gracias a Dios por ello. No siempre fue así. Hubo una temporada en la que yo también tenía pues que trabajar, como te comento, salir fuera de mi casa. Sé lo que es salir temprano, lo que es salir corriendo, lo que es regresar cansada, lo que es sentir que las horas no te alcanzan. Por eso entiendo a las mujeres que trabajan, no porque estén rechazando su hogar o no quieren estar en su casa, sino precisamente porque están tratando de cuidarlo. Muchas trabajan para alimentar a sus hijos, otras ayudan a sostener económicamente a su familia. Algunas son mamás solteras, otras enfrentan circunstancias difíciles que nadie conoce. Y la verdad es que me he dado cuenta que hay muchos mensajes de cómo ser una mujer de Dios y hay rutinas perfectas donde, se levantan temprano, tienen tiempo de ir al gimnasio, tienen tiempo de dedicarle horas completas a sus devocionales. Y cuando escuchamos estos mensajes, la verdad es que a veces terminan sintiéndose culpables, insuficientes o menos valiosas delante de Dios. Esos mensajes son bonitos donde, te dan una rutina, una serie de hábitos, pero no he encontrado un video, la verdad, en donde diga hábitos para amas de casa, para mujeres que tienen que salir a trabajar y no tienen tanto tiempo. Por eso quise hacer este video y enumerar una serie de hábitos en donde creo que puedan ayudarte. Todo pensando en cuando yo trabajaba, el tiempo que tenía. Y mira, como hábito número 1, siempre va a ser buscar a Dios. Pero búscalo en medio de tu realidad. En ese entonces yo me sentía culpable porque no podía tener un devocional y sentarme y hacerlo largo, ¿verdad? Cada mañana no podía, amiga. Debemos recordar que Dios conoce nuestras circunstancias. Él sabe a qué hora nos levantamos. Él sabe cuánto te esfuerzas. Él conoce todas tus responsabilidades. Y quizás hoy no puedas dedicar una hora completa al estudio bíblico, ¿verdad? Al devocional. Pero puedes orar mientras preparas tu desayuno, escuchar la palabra caminando al trabajo. Puedes meditar en un versículo durante el día o terminar tu día hablando con Dios. Amiga, el Señor no desprecia un corazón que lo busca sinceramente. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero hacer una breve pausa, amiga, para decirte, que este video está patrocinado por Shein. Quiero mostrarte nada más en este momento este pantalón que me ha gustado mucho. La verdad está muy cómodo. Por aquí en pantalla te voy a estar dejando la imagen y el ID, mi código de búsqueda, mi código de descuento, para que tú puedas visitarlos. Mira, amiga, yo ya estoy haciendo mi limpieza, me estoy apurando porque, este día era un día especial. Me había quedado de ver con una amiguita para poderle entregar el perfume. Es la ganadora de la rifa. Pero ¿qué creen, amigas? Ella también hace videos y yo estuve viendo algunos de sus videos. Ella hace videos del hogar, de decoración y
quiero presentarte por aquí su canal, te lo voy a estar dejando en pantalla. Te voy a dejar también el enlace a su canal en la cajita de información. Y me dio mucho gusto conocerla. Te voy a dejar una fotito por aquí. Muchas gracias por tu amistad, amiga Nayeli. Continuando con el video de hoy, amiga, vamos a hacer unos huevitos a la mexicana, ya que bueno, antes de irme quiero desayunar. Me van a acompañar mis hijas, solamente que ellas desayunaron muy temprano porque estaban haciendo una actividad en su cuarto. Trabaja como para el Señor. Cualquier trabajo que hacemos, amiga, fuera o dentro de casa, nuestro trabajo también puede glorificar a Dios. Cuando eres honesta, cuando eres responsable, cuando sirves con amor, cuando ayudas a sostener a tu familia, cuando haces tu labor con integridad. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y con esto quiero decirte que Dios puede ser honrado tanto en una oficina como en una cocina, como ahorita, ¿verdad? Como estoy cocinando. Tanto en una fábrica como en un hogar. Tanto cuidando hijos todo el día como trabajando para proveerlos. Todo depende de nuestro corazón, amiga. Deja de compararte. La comparación es una de las mayores fuentes de desánimo, amiga. Es algo peligroso en nuestra vida. Quizás una mujer que trabaja ve a una ama de casa y piensa, ojalá yo pudiera hacer lo mismo, quedarme en casa. Y quizás una ama de casa ve a una mujer profesional y piensa, ojalá yo tuviera estas oportunidades. Pero amiga, no podemos vivir la vida de otras mujeres. Dios nos pide que seamos fieles con la vida que Él nos ha dado. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Nuestra mirada, amiga, debe de estar siempre en Cristo, no en las redes sociales ni en la vida de otra mujer. Y claro que podemos tomar como ejemplo otras mujeres para inspirarnos. Por ejemplo, también podría ser tomar de ejemplo a nuestra abuelita, a nuestra mamá, mujeres que te han dejado o que han dejado un legado hermoso en este mundo. Voy a hacerme un café ya para ahora sí terminar mi delicioso desayuno, amiga. Y quiero contarte que cuando fui a Acapulco compré ese morterito que vieron por ahí de madera. Y cuando fui a Cuernavaca compré esta tetera. Yo ya quería una tetera así, ya la curé. Ya se puede utilizar, no tiene plomo, así es que la vamos a utilizar sin miedo, ¿verdad? Yo estoy muy contenta porque me gustó mucho y tiene una capacidad, me parece, como de unos 2 o 3 litros. Creo que todas las mañanas se siente diferente. No sé, el ambiente, el clima, los sonidos, el sol entrando por la ventana.
se respira diferente. Por eso poder disfrutar de un desayuno, de un café, pues te digo, es parte de una bendición. Cuando trabajaba no tenía la oportunidad que hoy tengo. De hecho, amiga, creo, más bien déjame decirte que no me gustaba el café. Tenía una amiguita que le gustaba muchísimo y siempre me llevaba mi café. Por eso es que terminó gustándome y bueno, hasta el día de hoy sigo tomándolo. Hola amigas, ¿cómo están? Ya ando por acá. Ya nos vamos a ir a Xochimilco. Voy a entregar el perfumito a una amiguita, a la ganadora del sorteo. Y bueno, pues ya me estoy arreglando, me puse pues otra playerita y pues este pantalón que me estuvo llegando de Shein. Me iba a poner otro vestido que también era de Shein. Por aquí te voy a estar dejando en pantalla. Ese también me lo enviaron, está bien precioso. Es amarillo. Lo estuve combinando con esta chamarrita de mezclilla que estarán viendo aquí en pantalla también. Aunque siento que me quedó un poquito grande. Bueno, vamos a ver si me la quedo o la dono por ahí. Y pues así andamos, amiga. Entonces me voy a poner a cerrar las ventanas para poderme ir. Porque pues ya nos quedamos de ver 10:30. Ando aquí que ya... Voy a cerrarlas. Ay, me equivoqué. Ahí va. Y pues ya me apuro y las veo de regreso. Así es que acompáñame así de rapidito. Ahí es medio. Ya estamos de regreso, amigas. Compré unas bonitas flores y miren, ya traigo el detallito que me regaló mi amiga Nayeli. Muchas gracias, amiga. Quiero mostrarles aquí qué es porque, ¿qué creen que ella lo hizo? Eso fue, la verdad, algo que valoro mucho. Que ella lo haya hecho con sus manos. Ella lo tejió. Miren qué bonito está. Ahorita te lo voy a mostrar. Me dio también una cartita, bueno, que ya leí. Dice cosas muy lindas, gracias, amiga. Y es que ella me estuvo regalando un camino de mesa, amiga. ¿A poco no está precioso? Tiene colores pastel bien bonitos. Lo voy a estar poniendo en mi comedor para que vean cómo se ve ahorita. Estaba yo pensando comprar un mantelito blanco y encima ponerlo. Tengo ese pendiente de ir al centro a comprar un mantelito, porque como saben, bueno, mi mesa es como color negra. Ahorita te la voy a mostrar más adelante en el video. Pero miren qué belleza y qué precioso está este camino de mesa. Gracias, amiga, de verdad que valoro mucho este gesto. Que Dios te bendiga y te multiplique, amiga. Voy a ponerlo para que vean cómo es que se ve puesto. Recomiéndenme algo, si le pongo tapiz a la mesa o si le sigo poniendo los mantelitos que a mí me gustan muchísimo. Siempre me han gustado y siempre he tenido, como saben, en La Paz, Baja California Sur, también le ponía mantel a mi mesa. Y bueno, aquí en México no es la excepción. Estaba viendo estas florecitas que me gustaron mucho, el color. Tienen un centro amarillo y siento que le dieron vida a un espacio. Me gusta mucho ver la belleza de Dios en cada creación, en cada detalle. Considero que a veces somos como las flores. Somos distintas, distintos colores, distintos tamaños, distintos olores. Florecemos en diferentes temporadas y nunca dejamos de ser bellas y amadas por Dios. Ya voy a empezar con la comida, amiga.
No te voy a dar la receta como tal porque, bueno, en otros videos ya te he pasado por decir la receta de esta sopita. Y voy a hacer una sopa de verduras. Mis hijas me pidieron sopita. A ellas les encanta comer así verduras, frutas. Dicen que lo menos grasoso que se pueda. Así es que, bueno, estuve haciendo esta sopa que salió, te adelanto, deliciosa. Cuida de tu cuerpo, amiga, sin perfeccionismos. Este hábito a veces es muy difícil de llevar a cabo, pero la verdad es que también tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Muchas mujeres vivimos agotadas porque nos ocupamos de los hijos, otras del trabajo, de la casa, del esposo, de las necesidades de todos los demás, amiga. Y poco a poco comenzamos a olvidarnos de nosotras mismas. Y a veces creemos que descuidarnos es una muestra de amor o sacrificio. Pero Dios nunca quiere que destruyamos nuestro cuerpo para servir. Él nos pide administrar fielmente lo que nos ha dado. Y eso incluye nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto no significa que vas a perseguir esa apariencia perfecta. No significa que te vas a obsesionar con tu peso o que vas a convertir la salud en un ídolo. Significa que debemos reconocer que el cuerpo que Dios nos dio es una herramienta para servirle. Y obviamente mientras mejor lo cuidemos, mejor podremos servir a nuestra familia, a nuestra iglesia y a quienes nos rodean. A veces creemos que cuidar nuestro cuerpo requiere de una rutina perfecta, pero en la vida real muchas veces no funciona así. Quizás no tienes tiempo para ir al gimnasio o hacer una comida muy elaborada, ¿verdad? Dietas. Pero puedes dormir un poco más cuando puedas, dar pequeños pasos, tomar mucha agua, caminar algunos minutos, alimentarnos mejor en cuanto se pueda, aprender a descansar, porque el descanso, amiga, también es un regalo de Dios. Ahorita puse a precalentar mi hornito eléctrico por 10 minutos a 180 grados centígrados. Eso es porque, bueno, voy a hacer un pan que le quiero poner chispas de chocolate, ya que estuve comprando en Xochimilco unas chispas y yo dije, tengo harina, tengo azúcar, tengo huevitos, así es que me voy a poner a hacer un pan. Te voy a estar enlistando los ingredientes en pantalla y primero lo que estoy haciendo es poner el azúcar y todos los líquidos para revolverlo. Ya que está todo revuelto, bueno, batido, le voy a poner lo que es el polvo, ¿no? Como la harina y el polvo para hornear. Después de eso estuve poniendo esta mezcla en mi molde. Yo la verdad es que no tengo muchos moldes, así es que lo voy a hacer en el que van a ver en un momento más. Lo pueden enharinar, pero yo tenía por ahí unos capacillos grandes y eso fue lo que le puse en la parte de abajo. Lo estuve horneando 45 minutos a 165 grados centígrados y estuvo muy rico, amiga. Recuerda dónde está tu identidad. No somos más espirituales porque nos quedamos en casa, o menos espirituales porque salimos a trabajar fuera. No somos más valiosas porque hacemos más cosas. Nuestra identidad está en Cristo. Primera de Samuel 16:7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Y Dios ve mucho más allá de nuestras circunstancias externas. Él ve nuestro corazón. Creo que también necesitamos aprender a tratarnos con más gracia unas a otras. Si hoy tienes la bendición de dedicarte al hogar, no minimices ese privilegio. Agradece y úsalo para la gloria de Dios. Y si hoy trabajas fuera de casa, amiga, no vivas bajo la culpa constante pensando que Dios está decepcionado de ti. Busca honrarlo donde Él te ha puesto. Ninguna mujer debería sentirse superior a otra porque todas dependemos de la misma gracia. Para todo hay una temporada. Dice que para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, amiga. Estoy muy contenta por estar nuevamente con ustedes. En mi contenido del hogar, a veces les trato de poner un poquito más de un mensaje o a veces les quiero poner un poquito más sobre el hogar porque, bueno, de pronto me llegan mensajes en donde quieren saber de esto o aquello, cómo hago esto en casa o cómo llevo una rutina, cómo administro mi tiempo. Y la verdad es que no me he dado el tiempo de hacerles el video de cómo administro mi tiempo. Miren, aquí ya estoy poniendo 50 gramos de chispas de chocolate y yo ya se me hacía, no sé, se me antojaba mucho. Y yo dije, ya quiero que esté el pancito porque quiero comérmelo con un delicioso cafecito. Si hoy te sientes muy cansada, amas a Dios, amas a tu familia y estás haciendo lo mejor que puedes con las circunstancias que tienes, quiero decirte que Dios te ve. Ve tus esfuerzos, ve tus lágrimas, ve tus sacrificios, ve tus responsabilidades y no te está comparando con nadie. Quizás no puedas ir al gimnasio, tener esa rutina perfecta. Quizás no puedas hacer todo lo que otras mujeres hacen, pero puedes caminar con Dios en medio de tu realidad. Puedes honrarlo en tu hogar, puedes honrarlo en tu trabajo, puedes honrarlo en las tareas más simples de cada día. Porque una mujer de Dios no se define únicamente por el lugar donde sirve, se define por un corazón que teme al Señor y desea glorificarlo en cualquier temporada de la vida. Y al final del día la pregunta no será cuánto hiciste, sino quién fue el centro de tu corazón. Gracias por acompañarme hasta el final del video, amiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu corazón. Y te vuelvo a recordar que Dios te ve, conoce tus circunstancias y está obrando en medio de ellas. No olvides que tu valor no está en todo lo que haces, sino en aquel a quien perteneces. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós, amiga, muchas gracias por estar aquí. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó del video del día de hoy. Me gustaría leerte.